Bueno, ahí empecé a grabar la clase, entonces nos queda a todos. Y voy a compartir pantalla. Ustedes me tienen que avisar si ven o no ven. Lo que voy a compartir no es tema nuevo, sino que es el aula virtual y lo que veníamos viendo hasta ahora en las clases presenciales. Y les voy a explicar por qué estoy por compartir esto. Bueno, estoy compartiendo en realidad una página de música que no es la que... Acá. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, esta es el aula virtual, ¿no? Por ahora, las clases de filosofía de la educación tuvimos 1, 2, 3, 4 clases, porque la clase 4 yo la dividí en comisiones porque una comisión había hecho la actividad primero, la había hecho presencial. Entonces hay 4 clases con diferentes temas. Hago todo un repaso general porque la idea es que la semana que viene ya hagamos una primera evaluación, porque principios de julio termina el cuatrimestre, principios de julio termina nuestra materia, ¿sí? Entonces la semana que viene hacemos una evaluación de los contenidos de estas 4 clases. Como las clases fueron interrumpidas por feriado, por ausente, por licencia, creo que yo estuve con licencia, o a veces que estaba cerrado el instituto. Entonces, por eso hacemos este repaso para que ustedes se ordenen. Y aparte el tema, vieron chicos, que el tema de las burbujas, por ahí hay gente que no estaba justo en una clase donde se explicó algo. Entonces, el primer tema es como saber a qué se refiere la filosofía de la educación, ¿sí? Eso está en la primer clase. Sería la definición de filosofía de la educación. La filosofía de la educación, recuerden que es como es una rama de la filosofía, no es como una rama, es una rama de la filosofía, pero a la vez no es independiente, sino que es una ciencia que se arma estando la filosofía en diálogo con otras ciencias, como son la pedagogía, la antropología, las ciencias de la educación y la sociología también. Entonces, la filosofía de la educación intenta, eh, con las herramientas que nos da la filosofía, que si se acuerdan de las primeras clases, acá le voy a dar acceso a 2 personas. ¿Está? Que si se acuerdan de las primeras clases decíamos que la filosofía no tiene un objeto de estudio tan definido, sino que la idea es la pregunta, hacernos siempre preguntas acerca de nuestra realidad, acerca de las cosas, acerca de la vida, acerca del hombre, acerca de la naturaleza. Sería más que nada la actitud filosófica, la actitud de cuestionarnos y la actitud de poder pensar la realidad y justificar nuestro punto de vista, ¿sí? Entonces, la filosofía de la educación intenta aplicar esta mirada analítica en la educación, ¿sí? Por eso, después cuando veamos el otro material que es específico de filosofía de la educación, dice que uno de los objetivos de la filosofía de la educación es analizar los programas de la educación, pero no analizar para cambiar los contenidos que se enseñan, sino analizar preguntándose lo obvio, que se acuerdan que en el video de Darío Stenriver, él nos decía que la filosofía parte de preguntarse lo obvio, lo que nos parece obvio y que a veces no nos cuestionamos, el pensamiento filosófico nos hace pensar. Básicamente eso es el contenido
de la clase 1, solamente saber definir la filosofía de la educación, ¿sí? La clase 2, ustedes ven que yo estoy cambiando de página, ¿sí, no? Ven en Sí. su... Bien. Sí, sí, Entonces, profe. bueno, perfecto. En la clase 2, les presenté en el desarrollo de la clase diferentes definiciones de filosofía desde diferentes autores, autores clásicos de la filosofía, filósofos de la antigüedad, como para este, interactuar a ver con estas definiciones. Más que nada porque ya sabemos que la filosofía es preguntarnos acerca de las cosas. Entonces vamos a tomar estas definiciones de la filosofía y nos vamos a preguntar si las entendemos, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué está queriendo decir este autor? Entonces, la filosofía es más preguntarnos que responder. No, muchas veces no tengo una respuesta exacta, como si la podría tener en matemática, en química, en física, ¿sí? Muchas veces mi respuesta depende de mi punto de vista, del paradigma en el que yo estoy ubicado, desde dónde miro la realidad, pero ese análisis igual es válido. No significa que cuando uno habla de filosofía puede decir cualquier cosa, digo cualquier verdura, total, nunca hay una verdad absoluta, puedo decir cualquier cosa. No significa puedo decir cualquier cosa. Significa que lo que ustedes digan lo tienen que poder fundamentar, ¿sí? Y seguir una lógica de pensamiento para llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos ahí las distintas definiciones. Por ejemplo, Jasper dice, la filosofía es desinteresada, pues prescinde de toda cuestión de utilidad. A diferencia de la ciencia, la filosofía no progresa ni puede probarse, solo puede comunicarse. Toda filosofía impulsa a una auténtica comunicación, es decir, a una comunicación de existencia a existencia. A ver, ¿quién me explica, quién es el valiente que me puede explicar esta definición de Jasper? Em, lo que se entiende y lo que no se entiende. El que quiere puede encender su micrófono y compartir su opinión. La filosofía es desinteresada, pues prescinde de toda cuestión de utilidad. Habíamos hablado eso en clase. ¿Qué significaría eso? A diferencia de la ciencia, Facundo Mesa levantó la mano. Habla, Facundo. Eh, ¿Cómo se dice? Que no es un saber útil, si no me equivoco. Sí, está bien. Eh, pero eso es desde el punto de vista del pensamiento doméstico, o sea, que le busca una utilidad a todas las cosas. Claro. Eh, Muy bien. y Y viste que la otra parte de la definición es eso de lo de que no es útil, lo contestaste muy bien. Lo único por ahí que te corregiría es que vos dijiste algo del pensamiento doméstico. Eh, todo tipo de conocimiento busca una utilidad, no solo el doméstico, ¿no? El doméstico me imagino que te referís al conocimiento cotidiano. Me parece que se desconectó. sí, sí, Ah, ese es justamente. ese, al cotidiano. El conocimiento científico también busca utilidad, ¿viste? El único que no busca utilidad es el pensamiento filosófico.
¿Y por qué no busca utilidad? Vamos a hacer un repaso. Porque no coincide con la definición de utilidad que tienen las otras ciencias. ¿Sí? Para el conocimiento filosófico, Euge, ¿querés hablar? Sí, te escucho. No se escucha, Euge. Tenés que activar tu... Está desactivado. Ahí, a ver. Ahí, dale. No, yo no te escucho. No sé si tus compañeros te escuchan. No, no se escucha. Hay como un ruidito en el audio, como que se está por activar tu audio, pero no, no se escucha tu voz. Ahí, a ver, habla. No, no, no. Bueno, después tenés que probar tu micrófono en otro momento. Si querés, podés escribir en el chat y yo leo lo que estás queriendo aportar, lo podés escribir en el chat. Em, bueno, veníamos diciendo de que de esto de la filosofía, ¿no? Porque a uno se le puede armar un lío en la cabeza de decir la filosofía es un saber inútil. Incluso algunos de ustedes en el chat en el foro me pusieron, yo creo que es útil. Y sí, es inútil la filosofía si lo pensamos con el concepto de utilidad que usan las otras ciencias o que usa el conocimiento cotidiano. Un ejemplo muy claro, también nos sirve para entender esto, el resto de la definición que estamos hablando, que dice que la filosofía no progresa ni puede probarse, solo puede comunicarse. O sea, una persona que estudia filosofía, ¿para qué va a usar ese conocimiento? ¿Lo va a usar para hacer algo? ¿Lo va a usar para fabricar algo? ¿Lo va a usar, no, ese conocimiento para lo único que lo puede usar, no lo puede usar para hacer una mesa, ¿no? Lo va a usar para hablar acerca de la filosofía, ¿sí? El filósofo, ¿cómo demuestra su conocimiento? Comunicándose con otra persona, hablándolo, ¿m? Generando debates. Eh, o sea, un filósofo de qué puede trabajar, dando clase, generando debates y charlas y congresos y conferencias y hablando acerca de la filosofía, haciendo que las personas que lo escuchan piensen acerca de la filosofía. En ese sentido es inútil porque no me genera un producto tangible. Y también el resto de la definición dice que es una comunicación de existencia a existencia, ¿sí? Porque solo una persona se lo puede transmitir a otra persona. ¿Estamos? También dice Platón, la filosofía es la ciencia de los hombres libres, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía es la ciencia de los hombres libres? Cuando uno es libre, ¿qué cosas puede hacer? ¿Qué cosas se permite? Profe, Sí, cuando uno es libre puede cuestionar, sí, totalmente. creo yo, entonces, o sea, tiene que estar libre la mente de, de, ¿cómo decir?, de dogmas o de cosas ya preconcebidas en la cabeza Sí, y entonces se empieza a cuestionar y bueno, empieza a filosofar. claro. Incluso cuando vos sos libre, no tenés ninguna atadura hacia ninguna idea o hacia ninguna persona, entonces también ahí
te permitís cuestionarte sobre la realidad, ¿no? Como bien lo dijo Mauro. Bueno, vieron que estas definiciones de filosofía hay que analizarlas un poquito, hay que leerlas y buscar para dónde me llevan, qué quieren decir, porque si no nos quedamos solo en repetir palabras que se convierten en palabras o en frases inentendibles. Otra definición, la filosofía es la ciencia que se encarga de responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre, como ser el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, con el fin de alcanzar la sabiduría. O sea, las temáticas sobre las cuales la filosofía puede llegar a hablar son variadas. Hasta incluso la filosofía habla de la vida y de la muerte. O sea, es una de las pocas ciencias que habla de la muerte. Justamente por esta libertad, ¿no es cierto? Eh, Sabe de todo un poco y de nada en específico. El filósofo es el conocedor del conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. Ciencia de lo general y ciencia de todas las cosas. ¿Se entiende? Un segundito, voy a apagar algo y vuelvo. ¿Se entiende estas definiciones, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Seguimos? Bueno, después en esta clase, en la clase 2, estaba el video, no lo vamos a volver a ver acá, después ustedes lo vuelven a ver porque esto les va a servir para el examen, el video en donde lo principal del video que se entienda es la inutilidad de la filosofía, el concepto de filosofía, el conocimiento filosófico y su diferencia con el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. Eh, eh, Creo que hasta ahora está claro, que lo trabajamos en el foro también. Y creo que eso es lo más importante del video. ¿Estamos? Después, en la clase 3, eh, venimos, vuelvo a plantearles el tema de la filosofía como saber inútil y qué significa, cuál es la etimología de la palabra filosofía, pero primero pensamos qué significa etimología, porque si no sé qué significa etimología, no entiendo nada. Entonces, la palabra etimología es una palabra que viene de la lingüística y que estudia el origen de las palabras para ver su significado, ¿no? Y bueno, de allí después vamos a la etimología de la palabra filosofía, que ustedes lo hicieron en el trabajo en los foros, que todos lo hicieron bien. Filo, amor, y Sofía, conocimiento. Algunos en el foro pusieron Safía, pero no sé si es por la letra, porque eran lo que tuvieron la foto escrito. Eso fíjense, por ahí si es un error lo corrigen. Y después en este video van a hacer un repasito, lo van a volver a escuchar, acerca de las ramas de la filosofía y de lo que cada una de ellas estudia. ¿Sí? Sobre las ramas de la filosofía, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no se entienda?
El silencio de ustedes me hace pensar que no. Bueno, ¿seguimos? La clase 3. En la clase 3 tenemos como una introducción a la historia de la filosofía. Es una introducción porque no vamos a hablar acerca de la historia de los primeros filósofos, de cómo se empezó a filosofar en muchos años antes, sino que vamos a hacer como un análisis más rápido, que sería por qué es importante la historia de la filosofía, ¿sí? Y para eso yo les di la lectura del prólogo de un libro, que todo el libro es acerca de la historia de la filosofía. En el prólogo solamente leemos acerca de por qué es importante leer ese libro. O sea, un prólogo nos sirve para eso. Esta actividad, yo quiero que le presten mucha atención porque parecido a esto va a ser el parcial, ¿sí? Entonces, si ustedes entiendan el sentido de esta actividad, les va a ser más fácil el parcial. Porque los que tuvimos clase presencial, ¿se acuerdan que yo les decía, ¿qué es un prólogo? ¿En qué parte del libro está un prólogo? El prólogo está delante del libro. Muchas veces lo escribe otro autor, que es generalmente un científico de la misma área, un investigador de la misma área, que sabe mucho sobre el tema y que lee el libro antes de que sea editado y escribe el prólogo, ¿sí? Generalmente es así, puede haber excepciones. Entonces nos da una idea de lo que viene después. En el prólogo, sobre el prólogo, yo les hice algunas preguntas, por qué la persona que escribió el prólogo decía que la filosofía se puede aprender mejor en la juventud. En 10 minutos se termina, acá me está avisando el Zoom. Después, ¿por qué es importante estudiar filosofía? Después les pedía 3 ejemplos de las 3 concepciones de filosofía y cuál es el objeto de estudio de la filosofía. El autor nos plantea, voy a hablar más que nada de las 2 primeras porque es las que más nos sirve para lo que yo les estoy por explicar del examen. El autor nos plantea que en la juventud es mejor estudiar filosofía porque una persona en la juventud es más lo que decía Mauro hoy de la persona que es libre y que tiene un pensamiento libre. Para esa persona es mejor estudiar filosofía. El tipo de pensamiento que uno tiene en la juventud me permite más libertad, que quizás esto es una regla general, no digo que para todo el mundo sea lo mismo, ¿no? Hay como en todo hay excepciones, pero en general la persona joven tiene más libertad, se permite expresar su pensamiento de más maneras que la persona adulta está más condicionada por la realidad, por las urgencias de la vida adulta, porque hay que ir a trabajar y porque no tengo tanto tiempo de ponerme a pensar o a filosofar acerca de los fines de la educación, porque en realidad tengo que ir a dar clase y no puedo ponerme a pensar tanto, ¿sí? Ese sería, en resumen, la idea de esa pregunta, ¿no? De que por qué es mejor estudiar filosofía en la juventud. Y si en la juventud no te llama la atención la filosofía, dudo que cuando seas adulto te llame la atención, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiar historia de la filosofía? Porque hoy veníamos diciendo que... ahí se me fue lo que... esperen que se me fue la idea, me puse a pensar en otra cosa. ¿Por qué es importante estudiar historia de la filosofía? Porque hoy veníamos diciendo que la filosofía es conversar, es un
encuentro entre una persona con otra persona. Entonces, cuando yo estudio historia de la filosofía, leo acerca de los primeros filósofos, sus ideas, como las definiciones que estábamos leyendo recién, eso ya es filosofar, porque que yo me ponga a pensar acerca de una definición, ya estoy filosofando, ¿sí? Esto de interpretar las definiciones es filosofar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bueno, si se nos llega a cortar el Zoom y yo no termino de explicar lo del examen, volvemos a entrar 5 minutitos, ¿saben? Para que no quede la idea sin terminar. Bueno, esta es la clase 4, ¿no? La importancia de la historia de la filosofía. Ah, y otra pregunta en la clase era para qué nos sirve un prólogo. Un prólogo nos sirve para adelantar al lector de qué se trata el libro. Sí, esta es la clase 4. Bueno, acá en la clase 4 tienen como un repaso de los temas de las clases anteriores. La filosofía, su definición, su objeto de estudio, la etimología de la palabra filosofía, los 3 tipos de conocimientos y las diferencias que hay entre el conocimiento científico, técnico y filosófico, la filosofía como un saber inútil. ¿Por qué decimos que es un saber inútil? Teniendo en cuenta cuál es el concepto de utilidad de las otras ciencias, y las ramas de la filosofía. Y el último tema, a estos 4 temas le agregaríamos el siguiente, que es porque es importante estudiar historia de la filosofía. ¿Sí? Esos son los temas que ustedes, para poder estar en condiciones de rendir el examen parcial la semana que viene, tienen que haber hecho todas las actividades de los foros, así están al día, tienen que haber leído los textos, todo. Ahora, hablemos del examen parcial. ¿Les interesa? Bueno, van a tener que escribir usando todo esto que estamos hablando y que venimos hablando en las clases, de qué es filosofar, cómo es el tipo de pensamiento filosófico, qué es el prólogo de un libro. Entonces yo la semana que viene, el lunes, no sé si vamos a seguir virtuales o presenciales. Vieron que nos vamos enterando los domingos a la tardecita. En el caso que sea virtual o presencial, el examen va a ser igual el lunes, porque los que van a clase les puedo tomar en el instituto y los que están en la casa les puedo tomar virtual, porque el examen va a ser redactar un texto, eh, un texto bien redactado, usando un vocabulario correcto, sin faltas de ortografía, un texto que tenga en una hoja de Word, una hoja entera, una página entera, y ustedes van a redactar un prólogo de un libro, ¿no? Yo después les voy a decir, les voy a dar las indicaciones más específicas el lunes, porque si no ya le estaría diciendo todo el examen hoy. Les voy a escribir el examen el lunes, lo van a escribir, lo van a hacer a través del aula virtual, lo van a subir como actividad en el aula virtual y lo van a hacer en la computadora, en Word, y lo van a subir. Esta vez no lo van a poder hacer en la carpeta porque es un examen. No, como vieron que en el foro yo les dije que podían sacar foto del cuaderno, no, esta vez van a tener que escribir un texto en Word o un PDF, después vemos bien el formato, y lo van a subir al aula virtual. La consigna yo se las voy a dar el lunes, pero ya les adelanté bastante de qué va a ser, y van a tener 4 o 5 días para redactar su actividad y para subirla. ¿Se entiende? Sí. ¿Quiere alguien preguntar algo?
Las dificultades que pueden tener es no tener computadora, pero bueno, le piden a algún compañero, le piden a algún familiar un día que le preste un ratito una computadora, consiguen un poco de wifi por ahí y lo suben, ¿sí? Es un poco que necesitan nada más. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo escucho como que alguien quiere hablar, pero no se distingue bien. El lunes cuando yo les escriba la consigna, ¿van a tener en claro lo que tienen que hacer? ¿Sí? Mauro, ¿me Sí. hace? Jessica, escucho. Activa tu audio. Ahí está. Sí, A ver. profe, quedó muy claro. Bueno, Solo eso quería decirle, profe. perfecto. Tienen el ejemplo, el prólogo del libro ese que les subí. Les puedo subir otros ejemplos de prólogo porque no tiene que ser copia. No copien un pedazo de texto de internet ni de ningún lado, porque si ustedes copian y pegan, es fácil de uno detectar cuando nosotros vamos a corregir, se detecta fácilmente hasta de qué página se copió. Tiene que ser un texto original de ustedes. Lo que más me importa es que ustedes escriban desde lo que entienden de la materia, ¿sí? Como si fueran expertos, porque un prólogo lo escribe un experto. Desde el conocimiento de estas 4 clases, presentando la filosofía, este es un libro acerca de la filosofía, y poniendo las definiciones, ¿sí? Cuanto mejor redactado esté, con definiciones claras, mejor va a estar el prólogo. ¿Quién? ¿Mónica, querés hablar?